Global de Ciberdelito 1DC. Mariana es abogada argentina, graduada con honores por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. Ha trabajado por más de 16 años en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal en su país. Se ha especializado en Derecho Penal y Procesal Penal a través de diversos estudios de posgrado. Ha sido premiada con la beca Fulbright y asistió a la Universidad de Columbia Law School, New York, en donde recibió su título de Master of Laws con honores en Harlan Fiske Stone Scholar. Mariana también ha recibido un certificado otorgado por The Parker School of Foreign and Comparative Law, en reconocimiento a la formación académica en Derecho Internacional y Derecho Comparado. También posee estudios de posgrado como especialista en Derecho Penal por la Universidad de Turcuato Di Tella. Durante la última década, Mariana se desempeñó en la primera Fiscalía especializada en delitos informáticos de Argentina y estuvo a cargo de la investigación de diversos casos criminales en la temática. En los últimos años, Mariana se desempeñó en la primera Fiscalía especializada en delitos informáticos en Argentina. Ha dictado cursos y conferencias sobre cibercrimen y evidencia digital destinados a estudiantes, funcionarios, jueces, abogados y fiscales de diversas partes de la Argentina, así como también de Latinoamérica, colaborando con las escuelas de derecho de diferentes universidades como profesora, así como también escrito en diversas revistas y libros sobre desafíos procesales que presentan la evidencia digital e investigación de cibercrimen. En este sentido, ha sido coordinadora académica de la Diplomatura Internacional en Ciberdelincuencia y Tecnologías Aplicadas a la Investigación de la Universidad Austral en Argentina, la Universidad Abad Oliva CEU en Barcelona, España, con el aval internacional Center of Missing and Exploited Children, y también ha sido coordinadora académica del curso de posgrado en Inteligencia Artificial e Investigaciones Digitales Algorítmicas, organizado por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. Mariana también ha coordinado 3 libros de doctrina en cibercrimen e inteligencia artificial, con aportes de diferentes autores especializados en la materia tanto de Latinoamérica como de Europa. Estas obras tuvieron por fin crear material de referencia en la temática para jueces, fiscales, abogados y miembros de la academia, tanto en Latinoamérica como en España. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas mediodías a todos por allí. En primer lugar, quería agradecer a todos los que están ahí presentes de manera presencial y también a todos los que están de manera online.
Simplemente pregunto, ¿se escucha bien? Sí se escucha. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, por supuesto, agradecer la invitación a todas las instituciones. Y bueno, empezar aquí a contarles, como ya me han presentado, mi nombre es Mariana Kiefer, yo soy coordinadora regional de ciberdelito para Sudamérica por el Programa Global de Cibercrimen de Naciones Unidas, y estoy aquí en el Perú, en Lima, con injerencia en diferentes países de la región. Muchas gracias, Rosa, por decirme que se escucha bien. Y un poco el día de hoy, para ir sumando, digamos, a lo que es el debate y lo que vienen ustedes conversando, les vengo a traer un poco el panorama de lo que es cibercrimen relacionado a toda la temática que ustedes están aquí abordando. Y en primer lugar, no podemos dejar de hablar, no solamente, esto no es un tema nuevo, el ciberdelito no es un tema nuevo, sino que es una materia que se viene desarrollando ya hace bastantes décadas y todos los estados están luchando, digamos, contra este nuevo fenómeno a través de la actualización de sus legislaciones, a través de las capacitaciones para el personal, tanto de ministerios públicos, jueces, y todos los actores que intervienen dentro de lo que son las investigaciones criminales en el ciberespacio. Por supuesto que a partir de lo que fue la pandemia COVID-19, como todos sabemos perfectamente, esto aumentó exponencialmente la cantidad de ciberdelitos que se advierten en cada uno de los países. Y en este sentido vamos a usar una definición amplia de ciberdelitos como todas aquellas conductas que son cometidas a través del ciberespacio. Por supuesto, tenemos cierta diferenciación cuando a veces lo que se utiliza es ese medio, y otra cosa, digamos, es otra conducta que también se da es cuando se atacan los sistemas informáticos en sí. Ahora, voy a contarles un poco sobre las conductas, pero ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con datos personales? ¿Qué tiene que ver con desarrollos de inteligencia artificial? Como yo digo, esta nueva realidad nos hace a todos, abogados, y a todos los que intervenimos en este tipo de investigaciones y analizamos desde lo académico, desde lo técnico, este tipo de conductas que se dan en el ciberespacio, nos obliga a, contrario de lo que pasaba antes, que digamos había diferentes ramas que se dedicaban solamente a su rama, tener un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué un enfoque multidisciplinario? Porque generalmente para la investigación de todos estos tipos de conductas, lo que vamos a necesitar es hacernos de evidencia digital, es decir, de determinados datos relacionados a las comunicaciones, relacionados a, por ejemplo, determinados perfiles o a determinadas cuentas de los usuarios que cometen este tipo de actividades y así también de las víctimas, que se encuentran en poder, por ejemplo, de distintas compañías que a su vez se encuentran localizadas en diferentes partes del mundo. Asimismo, lo que vemos es que estas conductas lo que hacen es muchas veces afectar la privacidad de todas las víctimas con la utilización de cierta información personal para la comisión de estos ilícitos. ¿Y por qué este enfoque multidisciplinario? Porque justamente para atacar este nuevo fenómeno, lo que necesitamos es cubrir varias áreas, no simplemente la de la investigación, sino ir con medidas de prevención para poder prevenir, aumentar las capacidades de seguridad y defensa, digamos, de lo que son los diferentes sistemas que son utilizados por la gente, por las víctimas y por los distintos ciudadanos, como así también fortalecer estas capacidades de respuesta por parte del Estado para que puedan identificar a los autores de esta maniobra, siempre en un marco, obviamente, de respeto a los derechos constitucionales y garantías constitucionales y los derechos humanos. Entonces, lo que observamos son muchísimos
temas y tópicos que no son exactamente, digamos, específicos en relación a la investigación en sí y que la atraviesan directamente, como por ejemplo, cuáles son las nuevas técnicas para poder investigar este tipo de conductas y toda esta información que se necesita y que viaja a través de las redes, para poder identificar a los autores de estos hechos, siempre, como digo, dentro de un marco de protección a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Esto como marco general y para que veamos cuáles son las cuestiones que abarca, que son muchísimas más que una cuestión plenamente de derechos, sino que cuestiones técnicas, tópicos que tienen que ver con datos personales, con el tema de acceso transfronterizo, por ejemplo, de datos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que sucede, y como ustedes ya saben con estas conductas, Internet facilitó que todos podamos acceder a un montón de información que se encuentra del otro lado del mundo, lo cual antes era impensable, pero justamente también lo que facilita es esta transnacionalidad de este tipo de conductas. Es decir, una conducta puede ser iniciada en un país y la consecuencia o el impacto puede ser en la otra parte del mundo. Y toda la información que se necesita para poder investigarlo y para poder identificar a los autores viaja en servidores que recorren absolutamente todo el mundo. Y esto nos obliga a repensar algunas nociones básicas y clásicas que uno tiene, digamos, de lo que es el derecho y el derecho penal, donde estamos siempre pensando, digamos, en un territorio y en las leyes que corresponden a un territorio específico, y aquí es donde nace, y todos los estados están trabajando en crear políticas comunes o acuerdos para poder proteger la privacidad de todos los usuarios, pero al mismo tiempo poder brindar las posibilidades justamente a los estados de investigar este tipo de conductas. En relación, digamos, al yo lo separo, digamos, en dos partes para esta charla. En relación, por ejemplo, a todo lo que son las conductas, como sabemos, y como yo les venía diciendo recién, esto viene creciendo exponencialmente desde hace muchísimas décadas ya, y sobre todo se vio también afectado íntimamente con lo que fue la pandemia COVID-19, como yo les venía diciendo recién y como todos ya sabemos, todos nos hemos volcado con los confinamientos obligatorios que vivimos en cada uno de los países a lo que es la utilización de Internet y de distintos servicios para realizar nuestra vida cotidiana, para tomar clases, para realizar, por ejemplo, pagar cuentas, utilizar los servicios de un banco, realizar compras en el supermercado. Tanto esto ha afectado a, digamos, todo el estrato, digamos, de nuestra edad, como así también a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque durante los últimos 2 años casi toda la educación se volcó a la realización de clases online, y también a las personas mayores de edad que en algún punto tuvieron que empezar a adaptarse a estas nuevas tecnologías, y como sabemos todo lo que ello implica y todo lo que cuesta. Antes las personas grandes estaban acostumbradas a ir al banco, ser recibidas y realizar ahí sus operaciones, y no estaban acostumbrados, por ejemplo, a realizarlos a través de medios digitales. Esta nueva realidad también significó una oportunidad criminal. ¿Por qué? Primero, las bandas o grupos de crimen organizado que estaban acostumbrados, digamos, a operar con delitos tradicionales que nosotros conocemos, como puede ser el tráfico de droga, como puede ser la explotación sexual infantil, y distintos delitos más clásicos, ¿sí? Que se cometían, digamos, en el mundo físico, empiezan los autores de estas maniobras a ver una oportunidad a través de lo que fue la pandemia en lo que son espacios digitales, y mutaron esas actividades o parte de sus actividades a lo que es el mundo digital. Así vemos, por ejemplo, que hubo un aumento significativo de lo que son los ciberfraudes, y acá no podemos hablar de una conducta específica per se, y acá viene el tema, digamos, de lo que son los datos y la cantidad de datos que nosotros vertimos dentro de las redes, dentro de Internet,
dentro de distintos sistemas para poder también acceder a determinados servicios, y que justamente estos autores aprovechan estas oportunidades para poder hacerse de esos datos, y con esos datos, por ejemplo, hacer transferencias no autorizadas respecto de determinadas cuentas. Como sabemos, un auge muy grande de lo que son las maniobras de phishing. Son las maniobras de phishing, aquellas, por ejemplo, y para mostrar simplemente un ejemplo, una recepción de un correo electrónico donde supuestamente creemos que es de nuestro banco de confianza, y nos dicen que necesitan actualizar, por ejemplo, los datos, y nos hacen cliquear en un link específico, y cuando vamos a ese link y ponemos todos los datos, esos datos son tomados, en verdad, por estos autores de estas maniobras, quienes después los utilizan con diferentes fines, ya sea para realizar, por ejemplo, maniobras o compras, ¿sí? O transferencias no autorizadas, o directamente en un mercado negro se venden esos datos que se obtuvieron a través de esas maniobras. Por supuesto que el correo no es de una entidad que nosotros, real, digamos, de nuestro banco real, generalmente utilizan determinadas direcciones que nos hacen parecer que ese correo es verídico, pero en verdad si nos ponemos a ver, tal vez tiene una letra de menos, de más, una mayúscula, una minúscula. ¿Por qué? Porque la idea es engañar a la víctima para que cliquee en ese link y brinde, digamos, todos los datos, por ejemplo, de las cuentas, o datos de las tarjetas de crédito, nombres, eso dependiendo, digamos, de cuál es el fin que tenga el autor de este tipo de maniobras. Estas maniobras, por ejemplo, de phishing, se han visto en aumento exponencialmente con todo lo que fue el COVID-19, ¿sí? Y también todas las campañas que deben haber escuchado, por ejemplo, de ransomware. ¿Qué es el ransomware? Se le dice, digamos, los programas de secuestro. Esto es decir, se advierte que hay algún tipo, digamos, de acceso ilegítimo a los sistemas informáticos. Como ya deben haber estado conversando a lo largo de esta charla, por supuesto que Internet y todas las bases de datos y todo el sistema en sí posee gran cantidad de datos que muchas veces la gente las aporta, digamos, de manera voluntaria sin saber cuál va a ser el procesamiento de esos datos, o tal vez son recopilados en lugares o bases de datos que son públicas, pero a veces también sufren la intrusión de determinados autores de este tipo de conductas. Generalmente lo que pasa con esto es que se ingresa ilegítimamente, por ejemplo, un sistema informático que cuenta con gran cantidad de información que puede ser valiosa, ya sea para realizar una conducta ilícita posterior, para vender esa información, por ejemplo, a otras redes de ciberdelincuentes, y lo que hacen es secuestrar, digamos, esa información. ¿Qué es lo que nos aparece en pantalla? Creo que alguien tiene abierto el micrófono. Generalmente vamos a encontrar un cartel que nos explica que nuestros archivos han sido secuestrados. Lo que hace es impedir que el autor, que el dueño legítimo de ese sistema informático pueda tener acceso a los datos, y lo que se pide es un pago, que generalmente va a ser en criptomonedas, para poder recuperar esos archivos cuya disponibilidad se ha cancelado a raíz de la conducta que desarrolló el autor. Esto ustedes pensarán que es algo que le debe pasar, digamos, a grandes compañías. Y acá les voy a traer un ejemplo muy sencillo para que vean si es que nunca fueron víctimas de este tipo de conductas. Yo tengo un hijo chiquito, y al lugar donde asisto para que lo atienda su pediatra, tienen armado todo un sistema informático donde directamente uno saca los turnos online, y en verdad cuando se va, directamente le reservan el turno online, puede ingresar ahí y ver cuáles fueron las últimas conductas. Antes de la pandemia, no estamos hablando ya de la pandemia, sino que antes de esto, imagínense que es un centro pediátrico chico, no es una gran empresa,
voy al lugar, mi hijo se atiende y cuando salgo, la chica que me atendía me anota en un papel cuál es el próximo turno para la consulta. Y yo le digo, no te preocupes que directamente lo ingreso por el sistema y me viene la notificación y me avisa por WhatsApp directamente que voy a tener la próxima consulta. Y ahí me cuenta que efectivamente ellos habían sido víctimas de un ransomware, que no podían pagar y tampoco realizaron la denuncia en relación a esta maniobra, y toda la información, todas las historias clínicas de todos los pacientes, como así también todos los datos de contacto, análisis de sangre, historias clínicas completas, todo había sido objeto de una maniobra de ransomware. Como no habían podido pagar el rescate, no lo quisieron pagar, pero tampoco realizaron la denuncia, el tiempo corrió, porque generalmente te ponen un contador y te piden que realices y abones dentro de X cantidad de horas, y se ve el reloj que va corriendo, y si no lo haces en ese tiempo, ya directamente perdés acceso a toda esa información y no la podés en general recuperar. Esa información no solamente muchas veces no la podés recuperar, sino como les digo, es utilizada para venderla, por ejemplo, en diferentes mercados negros, donde se venden determinada información personal, datos de cuentas bancarias, números de DNI, historias clínicas, y todo tipo de información que pueda servir eventualmente para la comisión de otro tipo de delito. A lo que voy con esto es, esto no es ciencia ficción, esto es lo que está pasando a pequeña escala y a gran escala. Efectivamente, y lo que son, por ejemplo, los ataques a determinados sistemas informáticos, ha sido una preocupación que se ha demostrado a nivel nacional, y esto ha generado, por ejemplo, la creación de determinada, creo que alguien tiene abierto el micrófono, de determinada ha generado la creación de determinadas para el tratamiento de este tipo de delitos. ¿Alguien creo que tiene abierto ahí el micrófono? Y asimismo, hay directivas que instan a los estados, por ejemplo, a incluir este tipo de legislación, estos tipos, dentro de la legislación para que efectivamente pueda ser abordado por la justicia. ¿Qué es lo que sucedía? Que muchas veces estas conductas que les estoy contando no estaban previstas en los códigos penales, por ende, los ciberdelincuentes seguían y siguen perfeccionando maniobras a raíz de las nuevas tecnologías que existen, y en verdad esto no podía ser investigado por las fuerzas de seguridad ni por los ministerios públicos y jueces. Entonces, paralelamente a todo este proceso, más allá, digamos, del riesgo que entrañan este tipo de conductas para un montón de información de muchísimos ciudadanos alrededor del mundo, para eso se necesitan herramientas para poder hacer frente a esto, por ejemplo, a través de la previsión y la actualización de lo que es la legislación para que puedan responder todos los estados. Ahora bien, sumado a esto se da justamente otro tipo de conductas, como es la suplantación de identidad, y eso es algo también que viene en ascenso y está creciendo exponencialmente ya también hace bastantes años. Hay algunas legislaciones que los tienen previsto, otros ni siquiera lo tienen, y otros no lo tienen previsto como delito, sino, por ejemplo, como una contravención, es decir, con una escala un poco menor a lo que es un delito penal. Esto también se ve que hay un aumento exponencial de casos. Generalmente los autores de estas conductas ya las pueden efectuar, por ejemplo, ingresando, digamos, indebidamente y tomando control de una cuenta, por ejemplo, de una red social, o también con datos que se hicieron
ya sea de alguna, digamos, base de datos, donde se vendrá, digamos, o a través, por ejemplo, de lo que es ingeniería social, y esto es el análisis de toda la información que nosotros vamos aportando y vamos subiendo, por ejemplo, a lo que son las redes sociales, van armando un mapa, ¿sí?, de este individuo, y justamente van creando distintos perfiles, por ejemplo, en distintas redes sociales, o inclusive sacando cuentas con los datos de una persona víctima que no tiene conocimiento absoluto de esta conducta delictiva que se está llevando a cabo. Así, por ejemplo, hay casos también donde se sacan créditos a nombre de alguien, donde se elaboran ciertos perfiles, donde se pone cierta información, es utilizado, por ejemplo, también para el acoso y para el hostigamiento, generando descrédito, digamos, de la víctima, ya sea, por ejemplo, en su ámbito laboral o en diferentes ámbitos en donde se mueven. Esta es una conducta también que necesita, digamos, tanto las fuerzas de seguridad necesitan que esté, digamos, previsto en la legislación, porque si no, generalmente es muy difícil poder investigarlo si no está expresamente previsto. Muchas veces es tomado, digamos, como parte de una conducta dentro de una conducta mucho más gravosa. Pero, digamos, el abanico se presenta, digamos, así. Aumento exponencial de lo que son los ciberfraudes, de lo que son los ataques informáticos, de lo que es la suplantación de identidad, generalmente atacando y teniendo por objeto y como objetivo determinados datos que se hacen, digamos, de diferentes fuentes dentro de la red que poseen muchísima información sobre cada uno de nosotros. Por el otro lado, y como les decía, en verdad hay un montón de información que es necesaria para la investigación y para la investigación de este tipo de conductas. Y ahí, y es donde voy a hilar un poco el tema de la información de los datos personales con estas técnicas que están viendo de nuevas tecnologías, ¿sí?, que permiten, por ejemplo, el procesamiento de datos o el aumento de efectividad por parte de la Administración de Justicia. Y en este sentido voy a hablar un segundito de eso porque me parece que es un tema bastante interesante. Estos nuevos desarrollos, como puede ser, y que ya deben haber estado hablando, de lo que es, por ejemplo, Machine Learning, ¿sí? Tiene más de técnicas para obtener predicciones, automatización o clasificaciones, está siendo utilizado, por ejemplo, en el marco de diferentes organizaciones estatales y específicamente dentro de lo que es la justicia, para, digamos, acelerar lo que es el procesamiento de los casos. Por ejemplo, se ha desarrollado determinados software que lo que permiten es, por ejemplo, frente a una denuncia, organizar automáticamente esa información para, digamos, tener todo lo que sería, por ejemplo, el decreto de determinación de los hechos o la teoría del caso, con las medidas básicas de investigación que se tienen que realizar. Hay otro software, por ejemplo, en lo que es explotación sexual infantil, en línea, ¿sí?, donde sabemos que muchos internautas lo que hacen, digamos, autores de estas maniobras, es compartir determinado material de explotación sexual infantil, y hay determinado software, por ejemplo, que en la gran cantidad que aparece cuando, por ejemplo, se está llevando a cabo una investigación en relación a las imágenes, es organizar cuáles efectivamente son las que aparecen niños o adolescentes, donde se exhiban, por ejemplo, sus genitales o sus partes íntimas. Entonces, vemos que hay un montón de estos desarrollos que yo llamo de caja blanca, ¿sí?, a diferencia de las cajas negras que ya deben haber estado viendo, en donde los resultados de la implementación de esta tecnología son auditables, son trazables, explicables e interpretables. Y esto tiene un impacto directo en lo que es la protección de derechos
y la protección de garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque justamente se va a auditar, esto se puede trazar para ver, digamos, que cómo este nuevo sistema, cómo este software desarrollado realizó los resultados y llegó a los resultados que llegó, y que pueda ser controlado, ¿sí? En relación a todos los datos y todos los inputs que se utilizaron para ese desarrollo. Y acá me voy a meter un poco con lo que es derecho penal y el desarrollo de nuevas tecnologías, donde no solamente vemos que tenemos estos desarrollos para el auxilio, digamos, y para el desarrollo de lo que es administración de justicia, sino también para lo que es la fase, digamos, de investigación en sí. Y hablando un poco de Machine Learning, como sabemos, un dispositivo celular, por ejemplo, puede guardar gran cantidad de información, tanto propia como ajena. Cuando nosotros hablamos en términos de investigaciones penales tradicionales, de lo que son el secuestro, la incautación, por ejemplo, de un dispositivo, el secuestro, digamos, de un elemento físico, o el allanamiento de un lugar físico, generalmente nosotros íbamos a llegar a una habitación o a un departamento que a lo sumo tenía 3 habitaciones. Por ende, el número de cosas que íbamos a encontrar dentro de ese domicilio es un número finito, es decir, todo lo que exista en esos 3 ambientes. Si nosotros comparamos la cantidad de información que se puede recabar, por ejemplo, de determinados dispositivos, como puede ser un celular, como puede ser una laptop, claramente es muchísima más la información que podemos encontrar. Obviamente que cuando hablamos, digamos, en términos de lugares físicos, generalmente, y esto viene a raíz, digamos, de la garantía constitucional que poseen casi todos los países de Latinoamérica en cuanto a la preservación de la privacidad, ¿sí? Generalmente las órdenes tenían que cumplir con un principio de especificidad, ¿sí? Y efectivamente las búsquedas deberían realizarse, digamos, respecto de determinados elementos que están relacionados al delito que estamos investigando. ¿Qué es lo que pasa con los dispositivos digitales? Justamente, como les digo, la cantidad de información, imagínense la cantidad de información que, por ejemplo, tiene un disco de 1 tera, ¿sí? Y que la forma de buscar dentro de esos dispositivos no es tan sencilla en términos como nosotros estamos acostumbrados a pensar en cuestiones físicas, como el registro dentro de un lugar físico. Es decir, por ejemplo, tenemos un caso de explotación sexual infantil y lo que vamos a querer encontrar son, por ejemplo, imágenes, y cuando nosotros hacemos las búsquedas, tal vez algunos de esos autores guardaron esos archivos de diferentes maneras dentro de ese dispositivo electrónico, justamente para evadir el accionar policial. Entonces, empieza aquí una discusión de cómo hacemos para respetar, digamos, esa privacidad y ceñir todo ese objeto de investigación a lo que es justamente el objeto del delito que nosotros estamos investigando, y respetar, digamos, la privacidad en los términos constitucionales. Y es aquí donde quiero traer, y esto al respecto, por ejemplo, hay muchísimos desarrollos jurisprudenciales que se están dando. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, las normas no pueden prever con la rapidez, digamos, que avanzan los medios tecnológicos, las nuevas herramientas o las nuevas posibilidades de investigación que se pueden dar. Entonces, empieza una pugna entre lo que es la eficiencia de la investigación y el respeto a la privacidad y las garantías constitucionales. En este sentido, hay fallos que, bueno, si les interesa después se los puedo pasar, justamente de las medidas, por ejemplo, a tomar en relación a lo que son las búsquedas en los dispositivos electrónicos. Y la necesidad muchas veces, y en todas las oportunidades, de contar con una debida autorización judicial. Es decir, se empiezan a evidenciar determinadas medidas de coerción que
tienen como contrapeso esta necesidad de que haya una autorización judicial, por supuesto, para poder sobrepasar lo que es el derecho a la privacidad. Y en ese sentido, y ahora me voy a la parte, y voy a retomar, que ya sé que me quedan poquitos minutos y quiero respetar el horario, de lo que son el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, de la IA, de la inteligencia artificial, de la IA débil, ¿sí? Con este aprendizaje automático, con machine learning y con cajas blancas, que también hay desarrollos, y esto por eso quiero, digamos, hacer punto, digamos, en estos sistemas, como yo les decía, que pueden ser auditables, trazables, explicables e interpretables, y que lo que hacen es colaborar, digamos, para poder preservar esa manda de especificidad y no afectar el derecho a la privacidad y ceñirse, digamos, a lo que es, por ejemplo, la investigación. Y en ese sentido hay desarrollo de determinados sistemas, por ejemplo, que lo que permiten es, en el marco, por ejemplo, de una incautación de un dispositivo electrónico, como yo les digo, como hay gran cantidad de información, y ceñirlo específicamente a lo que es la investigación y afectar de la menor manera posible la privacidad y por ende, digamos, todos esos datos, ya con esto termino simplemente, lo que permiten estas nuevas tecnologías es, por ejemplo, desarrollar búsquedas específicas de determinados términos o, por ejemplo, como yo les daba el ejemplo, en el caso de explotación sexual infantil, de imágenes que contengan ese tipo de material. Entonces, lo que permiten estos nuevos desarrollos es simplemente ceñirnos a lo que es la investigación y el objeto de investigación, y siempre, obviamente, estas tecnologías en el marco de una causa penal, de una causa criminal plenamente en trámite, donde haya una autorización judicial para poder sobrepasar lo que es este derecho a la privacidad. Simplemente ya me dijeron que cumplí como tiempo y como colorario de toda esta exposición. Hay un mundo de nuevas conductas delictivas que se están desarrollando en el ciberespacio, que tienen una afectación a un montón de datos personales, ¿sí? de todas las personas y de todos los ciudadanos que utilizamos este tipo de medios digitales, que esto precisa una atención, ya sea desde la prevención, desde el aumento de las medidas de seguridad, de todos esos sistemas informáticos donde nosotros ingresamos nuestros datos, y desde la investigación, realizar investigaciones de acuerdo a las garantías constitucionales y derechos humanos dentro de una causa criminal específica, e implementando estas nuevas metodologías que permiten afectar de la menor manera posible, más allá de la autorización judicial, lo que es la privacidad de todos los intervinientes. Con eso simplemente los dejo. Fue un breve panorama de lo que son los ciberdelitos, investigación criminal, el desarrollo de nuevas tecnologías y datos personales. Así que les agradezco muchísimo por el tiempo. Agradecemos de manera muy especial a la maestra Mariana Kiefer, coordinadora regional de ciberdelito para Sudamérica y Naciones Unidas, por esta relevante conferencia. Y bueno, ahora damos paso a nuestro panel número 2, titulado Inteligencia Artificial, Perspectivas y Prospectivas desde el Derecho a la Protección de Datos Personales y la Privacidad. Para ello vamos a cederle el uso de la voz a la maestra Cintia Denise Gómez Castañeda, que será nuestra moderadora. Cintia Denise Gómez Castañeda es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Asimismo, es secretaria de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia.
En su experiencia profesional, se ha desempeñado en cargos tanto del Poder Judicial Estatal, así como del ámbito federal. Fue coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia en el periodo 2020-2021. Ha sido profesora de asignatura en diversas universidades públicas y privadas y tiene una especialización en Privacy Law and Data Protection en Northwestern Pixter School of Law de la Universidad de Chicago. Adelante, maestra. Gracias. Listo, muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan de manera presencial en este grandioso evento y también a quienes de manera virtual siguen esta Ruta de la Privacidad 2022 en el bello estado de Michoacán. Para dar continuidad a los trabajos del día de hoy, damos paso al panel 2, al que se le denomina Inteligencia Artificial. Perspectivas y prospectivas desde el derecho de la protección de datos personales y la privacidad. Al respecto, contaremos con valiosos panelistas que nos compartirán sobre su experiencia profesional y diversas opiniones que nos ayudarán a construir justamente una opinión de manera concreta respecto a cuáles son estas perspectivas que se abordan para la inteligencia artificial. Al respecto, cada uno de los personas que estará exponiendo en este panel contará con un tiempo de hasta 8 minutos por participante para que nos pueda exponer las ideas que considere apropiadas. Al respecto, me permito comentar que iniciaremos con la participación de la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez, quien es profesora e investigadora del CIDE y especialista en protección de datos personales. Al respecto, la doctora Olivia es licenciada en Derecho, tiene una maestría también en Derecho con una especialidad en Derecho Económico y asimismo es doctora en Derecho por la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla y tiene diversas especialidades en derechos humanos, en derecho constitucional y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Y con un amplio currículum de la doctora, a quien estamos ansiosos por escuchar, pues le cedemos el uso de la voz y del micrófono para que pueda compartirnos sus reflexiones. Adelante, doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Denise. Muchas gracias a todos los comisionados por la invitación. Hay algunas preguntas en el chat y por respecto a la audiencia y a quienes nos siguen en internet, quisiera decirles que sí, que el evento ha desfasado. No sé a qué hora vaya a acabar, como preguntaban, todavía falta este panel. Yo voy a ser lo más breve posible en respeto también al tiempo de todos los que nos siguen el día de hoy. Bueno, pues primero agradecer y reconocer esta iniciativa que atiende un poco esta idea de federalismo y de cómo el derecho a protección de datos y bueno, el derecho a acceso debe trabajarse desde un sistema nacional que articule y que no centralice, y ejemplo de ello es pues el evento de hoy en el bello estado, como dicen, de Michoacán. Vamos a cambiar un poco de tema. Ustedes han estado hablando los últimos minutos sobre ciberseguridad y delitos informáticos. Este panel tiene como eje central la inteligencia artificial. Pensemos en la inteligencia artificial como un anhelo de la inteligencia humana que nos permita procesar grandes cúmulos de información en muy poco tiempo y que nos ayude a eficientar la toma de decisiones. La inteligencia artificial hoy día se ha implementado en el sector público y en el sector privado. Hoy, por ejemplo, no tendríamos los rezagos judiciales que tenemos si hubiera inteligencia artificial al momento de impartir sentencias o de buscar precedentes o de poder comparar la función judicial de los propios jueces, ¿ok? En el sector privado, bueno, pues hay distintos tipos de inteligencia artificial. O sea, pensemos desde lo más sencillo como un chatbot, que a veces son desesperantes desde el punto de vista del derecho al consumidor, y pensemos en ideas mucho más complejas y elaboradas como los algoritmos de Facebook. Dicho esto, entonces pensemos que la inteligencia artificial necesita información y dentro de esa información hay datos personales. Para que funcione esto, necesita sí o sí los datos de la gente. Y esto nos plantea pues varios desafíos en torno al derecho a protección de datos y a la privacidad,
porque evidentemente las empresas, el mercado está muy interesado en conocer los aspectos más íntimos de la gente para poder personalizar los servicios que ofrecen. Es así que, bueno, pues hoy no podemos afirmar que la privacidad ha muerto. O sea, la economía digital nos hace exponernos como nunca antes en la historia de la humanidad hemos estado, nos hace revelar aspectos más íntimos de los que ni siquiera nosotros conocemos, nos hace pensar que hoy un algoritmo nos conoce mejor que nosotros mismos y que puede adelantar nuestras decisiones, y que justo por eso no podemos decir que la privacidad ha muerto. Las tecnologías han tenido un impacto principalmente en la esfera del derecho a la privacidad y protección de datos. Entonces, cómo funcionan estas tecnologías nos lleva a pensar en una nueva reconfiguración del derecho a protección de datos. Y aquí hablaron los primeros minutos de ciberseguridad, pero a mí me gustaría poner sobre la mesa dos temas que nos debería ocupar a los interesados en temas de datos, privacidad, incluso de agenda de ciencia para el país. Está el tema de las neurociencias, o sea, el avance y las nuevas posibilidades que abren las neurociencias, y está el tema de la computación cuántica. Evidentemente, ninguno de los dos recopilados o retomados en una agenda nacional. Entonces, estos temas, cuando hablamos de ciberseguridad, parece que es un tema presente, pero que ya está un poco rebasado. Cuando hablamos de inteligencia artificial asociada con las neurociencias, ahí sí pensemos en una nueva fórmula de humanidad, en nuevos conceptos como sociedad y, bueno, pues en una incidencia de quien tenga el control de estas tecnologías. Y el tema de computación cuántica, bueno, pues empresas como Google han anunciado que ya tienen sus primeros ordenadores cuánticos y que, claro, a corto plazo podremos pensar, pues a mediano, dejemos a mediano plazo, podemos pensar que la gente va a poder acceder a uno de estos ordenadores que procesa infinita información en tiempo real. Entonces, cuando estas tecnologías se combinan, es evidente que surgen también desde la perspectiva política nuevos poderes que ponen en riesgo derechos humanos, libertad de expresión, la vida democrática de los países y evidentemente también la protección de datos y la privacidad. Esto hace que necesitemos una reconfiguración de los alcances tradicionales del derecho a protección de datos. Por ejemplo, hoy mismo lo vemos con el tema de víctimas. Hoy hay cosas que la ley no alcanza a resolver para el tratamiento de datos de víctimas, ¿no? En el mismo sentido, por ejemplo, los testamentos de datos personales, o sea, cómo refutamos esta idea tradicional de que el derecho a protección de datos muere con las personas y cómo hoy en la práctica vemos que pensar en un derecho que se extienda más allá de la vida de una persona podría resolver grandes problemas de manera transversal, por ejemplo, el acceso a datos, imagínense un expediente clínico de una persona fallecida, quién, cómo lo va a hacer y si esta persona puede determinar antes de morir quién puede acceder a estos expedientes. Me voy a centrar en dos elementos que desde mi punto de vista parecen necesarios en esta reconfiguración del derecho. Creo que hay dos derechos que hoy en la ley, al menos o sea, desde esta parte normativa, no están previstos, que es el derecho a no someterse a estas decisiones automatizadas que son posibles a partir de la inteligencia artificial. O sea, todos deberíamos tener este derecho, tal vez tendrá sus ventajas, por ejemplo, que una solicitud de un crédito en un banco pueda tomarse a partir de un sistema de inteligencia artificial y yo con una app meto los datos y la app me dice sí o no, pero también cómo hago para poder tener este derecho de no quiero solicitar un crédito y que sea un sistema de inteligencia artificial quien resuelva, porque habrá ciertos elementos que no son binarios, que no son sí y son no, sino que tenga que explicarle, por ejemplo, a un ejecutivo del banco. Por un lado, y por el otro, pues también está este recurso de revisión, por darle un nombre, en verdad no tengo idea cómo se podría denominar, pero sí es este recurso de revisión sobre decisiones automatizadas a partir de modelos de inteligencia artificial que pudieran afectar a una persona. ¿Cómo tengo este recurso, este derecho para solicitar la intervención de un humano a fin de no afectar mis derechos humanos o derechos del consumidor? Entonces es así que este desarrollo tecnológico evidentemente impacta la privacidad de los datos y asoma nuevas necesidades de regulación para dar certeza a los titulares de las mismas. Y esto evidentemente trae consigo la necesidad de nuevas habilidades de las autoridades en materia de datos. O sea, ¿cómo hacemos para que las autoridades de datos, por ejemplo, entiendan
cómo se puede evaluar la vulneración del derecho a protección de datos a partir de la computación cuántica, a partir de un modelo de inteligencia artificial que utiliza neurociencias. O sea, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, poder dictaminar las evaluaciones de impacto en este sentido? Y esto también pues ya anuncia que se requieren nuevas habilidades de los comisionados, de los órganos garantes y el órgano nacional, y también facultades para estas autoridades, facultades que vayan más allá de esta idea de verificación en el o sea, de esta verificación tradicional que hasta hoy día se hace. Y para cerrar, pues creo que hay que poner también sobre la mesa que todos estos esfuerzos o todas estas necesidades de reconocimientos normativos a partir de lo que les he explicado, de nada servirán si no hay una política común nacional que pueda situarnos cuál es el rol, por ejemplo, de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, de las neurociencias y de la computación cuántica en torno no solo al plan de ciencia y tecnología, sino en torno a los derechos humanos que se ven involucrados con todos estos desarrollos. Hoy, al menos en el caso de Europa, los documentos en materia de inteligencia artificial van muy avanzados, han trabajado el tema, lo han colocado como un tema prioritario. Estados Unidos ha hecho lo propio y bueno, pues en México creo que ahora apenas llegamos a una agenda digital nacional. Entonces, esto debe entenderse, pues porque claro, por ahí el comisionado Acuña hablaba de esta idea de no entender a la austeridad como un elemento que pueda ir en contra de los derechos de las personas, pero también necesitamos pues un liderazgo real del Estado mexicano para podernos situar en estos temas que hoy a nivel global son temas prioritarios que podrían ayudarnos a resolver muchos problemas, pero también a preocuparnos seriamente cómo desarrollarlos a partir de la dignidad humana, teniendo o poniendo como eje a la persona en el centro. Muchas gracias por su atención y gracias infinitas a la gente que de manera paciente ha seguido esta transmisión. Y bueno, pues lamento mucho la demora, pero muchas gracias por seguir este interesante evento. Mariscal Cárdenas, quien es comisionada presidenta del órgano garante de Durango y comisionada coordinadora de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, a quien le cedemos el uso de la voz para que nos comparta las reflexiones que considere oportunas para este tema. Adelante, coordinadora, bienvenida. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento al Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública y al INAI por esta oportunidad de compartir este panel en el marco de los recorridos de la Ruta de la Privacidad. Me siento muy halagada de compartir este panel con mi querido amigo, el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Info Ciudad de México y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales, y en su persona saludar a cada uno de los panelistas que por obviar tiempo omito mencionar. Es un honor compartir este espacio con todos ustedes. Saludar, por supuesto, a Cintia, si me lo permiten, comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Baja California, por moderar y conducir este panel. Deseo partir de una realidad que nos sorprendió y nos reveló lo vulnerables que son nuestros datos personales. Nuestras vidas pasaron del manejo físico o documental de nuestros datos a una identidad digital. Es cierto que seguimos manejando de manera personal nuestras actas de nacimiento, la CURP, nuestras identificaciones, nuestros expedientes médicos y los trámites oficiales en bancos, dependencias y tiendas comerciales. Sin embargo, esta era digital, las redes sociales y la nueva normalidad generada a raíz de la pandemia, como bien ya se ha dicho, nos han hecho transitar de manera inevitable a este mundo digital. Nuestra vida cotidiana no se concibe ahora sin estar conectados a una computadora o a un dispositivo móvil.
Por eso es que hablar de la inteligencia artificial desde la perspectiva y prospectiva del derecho a la protección de los datos personales y a la privacidad resulta necesario no solo como un asunto de prevención, sino también de resguardo de nuestra integridad, de nuestra privacidad, de nuestras familias y hasta de nuestro patrimonio. La protección de los datos personales enfrenta hoy más que nunca un desafío por el rápido desarrollo y el veloz despliegue de la inteligencia artificial, pues su utilización implica necesariamente el tratamiento de grandes volúmenes de datos para aprender y tomar decisiones sobre el cuidado de nuestra privacidad. Sin duda, era un proceso o un fenómeno natural al que teníamos que pasar dado el acelerado desarrollo tecnológico que estamos viviendo. Pero pienso que conscientemente no estábamos del todo preparados para esto, de tal manera que no nos dimos cuenta del serio predicamento de la navegación prácticamente indiscriminada de todos los datos personales. De acuerdo con una encuesta elaborada por la empresa Cisco, el 56% de las personas a nivel global se sienten preocupadas por el uso de sus datos que hacen las soluciones de inteligencia artificial y la toma de decisiones automatizada. Además, hay otros factores como la impresión o la ambigüedad en la ética o en los criterios legales de las empresas o de las instituciones que acopian la información personal. Hoy, sin percibirlo, aparecen en nuestros celulares o en nuestros correos electrónicos recomendaciones. ¿Qué películas ver? ¿Qué artículos comprar? ¿Qué ofertas hay en determinadas tiendas? ¿Hasta qué facilidades tenemos para comprar y pagar determinados artículos o servicios? De esta manera, nos damos cuenta cómo este sistema de inteligencia artificial tiene monitoreado nuestros gastos, capacidades de compra, amistades, relaciones familiares y afectivas. Pero sobre todo, nos damos cuenta que tiene monitoreado, pero bien monitoreado, nuestros datos personales. Es decir, sin duda la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra nueva normalidad como sociedad y lo hemos dicho toda la mañana. Pero esto no significa que dejemos la información de nuestra privacidad a la deriva. Es fundamental establecer y fortalecer las medidas ya existentes para la protección de los datos personales que son tratados a través de cualquier producto, software o dispositivo de inteligencia artificial. Hoy nuestros datos personales son el principal producto en el mercado digital con una tremenda exposición a infinidad de amenazas. Existe un mercado ilícito para la venta de millones de datos personales. De acuerdo a las cifras de portal Privacy First, los datos personales de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook están a la venta en un foro de hackers, lo que podría permitir dirigirse a internautas de todo el mundo. Permítanme un paréntesis. Pero hasta para temas políticos electorales, y hay que decirlo, tienen nuestros datos personales. Por eso recibimos a cada rato llamadas a nuestros celulares o a nuestros teléfonos de nuestras casas para hacer preguntas, encuestas, consultas de que a quién seguiremos o opiniones del candidato, partido o incluso de hasta los gobernantes. Sobre este mismo tema, en nuestro país vecino, la consulta de Cambridge Analytica, ampliamente conocida a nivel internacional, denunció la recopilación de información de alrededor de 80 millones de usuarios para dirigirles propagandas políticas específicas en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2016, en la que Donald Trump fue electo. En México, como lo compartía hace unos momentos ya, se estima que el costo financiero de los ciberdelitos fue del orden de $7.7 millones para los consumidores mexicanos.
Según los datos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, entre enero del 2015 y junio del 2021 se reportaron 72.576 delitos cibernéticos donde los datos personales han sido vulnerados. Dicha dirección reveló que en materia de ciberdelitos en México hay, y les paso estos datos, 24,000 casos de fraude en comercio electrónico, 8,000 casos de difamación, 7,921 reportes ciudadanos de páginas web, 6,638 amenazas, 5,226 casos de acoso, 4,600 extorsiones, 3,000 casos de suplantación de identidad y 2,628 robos de contraseñas de redes sociales. Así de alarmantes son las cifras. Otros datos que nos ubican en la dimensión de cómo los dispositivos tecnológicos de inteligencia artificial están alrededor de nuestra privacidad son que se estima que por minuto se gasta alrededor de $1 millón en las diversas plataformas de comercio electrónico. Este nivel de compra revela cómo hemos rediseñado nuestra vida diaria en estas plataformas. Estamos hablando que se mueven alrededor de 6,559 paquetes por minuto. Súmenle el dispositivo sensación Alexa de Amazon y otros dispositivos de inteligencia artificial como Siri y Google, que igualmente tienen un acceso infinito a nuestros datos personales. Otro indicador más que de acuerdo con el estudio digital del 2021 Global Over reveló que de los 130 millones de habitantes que somos en México, el 89% están conectados en dispositivos digitales donde una de las actividades es compartir información personal. Más de 90 millones está conectado al Internet en Facebook, suben más de 147,000 fotos y hasta 15,000 mensajes por minuto. Ahora nuestros datos personales ya no están en los archivos familiares, están en todas las plataformas y en todos los dispositivos de inteligencia artificial. Por eso es necesario este tipo de mesas de análisis para revisar cómo va creciendo este tema de la inteligencia artificial desde la perspectiva y prospectiva del derecho a la protección de datos personales. Otro tema relevante que no debemos perder de vista es que si bien es cierto, existe muchísima vulnerabilidad de nuestra privacidad, también es cierto que existen sanciones ejemplares tanto a nivel nacional como mundial por parte de las autoridades. Por citar alguna de ellas, en 2021 el INAI impuso multas por un monto total de 90,193,016 pesos a personas físicas y morales que infringieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Internacionalmente, según el portal Enforcement Tracker, una plataforma que rastrea las sanciones impuestas por violaciones al Reglamento General de Protección de Datos Personales en la Unión Europea, las multas más altas hasta la fecha es la que fue impuesta a Amazon por las autoridades de Luxemburgo el pasado mes de julio de 2021, quien sancionó al gigante comercial de ventas por Internet con 746 millones de euros. Y finalmente compartirles que Google en 2019 recibió una multa de la Comisión Nacional de la Informática y Libertades de Francia por un valor de 50 millones de euros por falta de transparencia y consentimiento para personalizar la publicidad. Quise traer estos datos para advertir que también se están tomando acciones para erradicar este tipo de problemáticas que nos presentan esta era digital en la que estamos viviendo y a la que tenemos que hacer frente con la mayor de las responsabilidades y compromisos. Muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. De los organismos garantes del Sistema Nacional. Enseguida procedemos con la intervención del maestro Miguel Novoa Gómez, quien es director de Protección de Derechos y Sanción del INAI, quien nos acompaña de manera remota y a quien le cedemos el uso de la voz y de la pantalla. Por favor. Muchísimas gracias,
Muy buenas tardes a todos y a todas las presentes en este evento de Ruta de la Privacidad. Agradezco especialmente la invitación del IMAIP a participar en este panel. Por supuesto, es un lujo para mí compartir esta mesa con los participantes que ya los conocieron. Y bueno, pues comentarles que he querido atraer a esta mesa las recomendaciones emitidas por la Red Iberoamericana de Protección de Datos publicadas en el año 2019 respecto de cómo abordar el tratamiento de datos en la inteligencia artificial. Me pareció una buena oportunidad para que hoy en esta temática pudiéramos dar difusión a este tipo de documentos, que por cierto hoy coloca en su cuenta de Twitter Jonathan Mendoza, nuestro secretario de Protección de Datos Personales del INAI, en Twitter, y bueno, pues ahí podrán consultarla. Es pues una idea de promover este tipo de documentos en donde el INAI participa activamente. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos que la Red Iberoamericana de Protección de Datos es un foro que se conforma de 16 países iberoamericanos. Desde luego participa México, el INAI, los comisionados del INAI activamente, pero también está España, Portugal, Brasil, Colombia, Argentina, etcétera. La misión, pues, es desarrollar iniciativas, proyectos relacionados con la protección de datos personales y mantener un estrecho intercambio de información y experiencias entre los miembros. Ya casi 20 años de su formación han promovido un sinfín de seminarios y encuentros con temas muy variados, como lo son la protección de datos de los menores, por ejemplo, o datos de salud, datos del sistema financiero y desde luego la temática que nos ocupa hoy, la inteligencia artificial. En ese sentido, podemos decir que la inteligencia artificial, pasando a la siguiente diapositiva, pues ha generado muchas expectativas sobre su impacto económico, científico y social, razón por la cual siempre ha estado en la agenda de los gobiernos, la industria, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, las autoridades de protección de datos, como es el caso del INAI. Si bien no existe una única definición sobre inteligencia artificial, podríamos afirmar que en su concepción amplia se trata de un término que incluye una variedad de técnicas computacionales y de procesos enfocados a la mejora de la capacidad de las máquinas para realizar muchas actividades. Particularmente se vincula el uso de algoritmos a la inteligencia artificial, los cuales son un conjunto de reglas o una secuencia de operaciones lógicas que proporcionan instrucciones para que las máquinas tomen decisiones o actúen de determinada manera. Los datos personales son esenciales para la inteligencia artificial porque se ha convertido en un insumo determinante para su funcionamiento. La inteligencia artificial involucra la recolección, el almacenamiento, análisis, procesamiento e interpretación de una enorme cantidad de información, la llamada Big Data, que es aplicada para la generación de diversos resultados, acciones o comportamientos por parte de las máquinas. Surge pues la preocupación de que su uso en la información de carácter personal para el desarrollo de la inteligencia artificial sea respetuoso de los derechos humanos y del marco normativo aplicable al tratamiento de los datos personales. Así, cuando un software o producto o dispositivo de inteligencia artificial requiere de alguna etapa de su desarrollo o funcionamiento de datos personales, los fabricantes deben respetar la regulación especial sobre la materia, compuesta tanto por las normas locales del país respectivo como por el conjunto de principios y derechos generados por organizaciones internacionales como es la Red Iberoamericana, que ahora traemos a colación. Cabe tener presente que la regulación no solo tiene en cuenta los intereses del titular del dato objeto de tratamiento, sino que también reconoce la necesidad de los datos para la realización de diversas actividades lícitas, legítimas y de interés general o particular, según sea el caso. Por eso la normatividad no se opone al tratamiento, sino que exige que el mismo esté rodeado de garantías adecuadas. En síntesis, la regla sobre el tratamiento de datos personales busca evitar cualquier abuso que pueda generar una amenaza o vulneración de los derechos que asisten a los titulares de los datos. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. En este tema, pues encontramos una variedad de actores muy variopinta, según la complejidad del proyecto de que se trate de inteligencia artificial. Pueden ser el responsable del tratamiento y sus eventuales encargados, las personas titulares de los datos,
los desarrolladores de las tecnologías, el software y los usuarios, los proveedores del sistema y las autoridades de protección de datos personales, entre otros. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, a continuación repasaríamos las 10 recomendaciones que la Red Iberoamericana pone a consideración en este documento, por algunos comentarios. La primera sería cumplir con las normas locales sobre el tratamiento de datos personales. Esto es de especial relevancia, pues aunque cada día el mundo es más transfronterizo, global y hiperconectado, ello no significa que las normas nacionales sobre el tratamiento de datos personales hayan desaparecido o que no sea obligatorio su cumplimiento. Por eso, para que la tecnología de inteligencia artificial no sea cuestionado jurídicamente, es muy relevante que desde el inicio se realice un estudio de riesgos legales. Como marco normativo para el caso mexicano, pues estaremos a lo establecido en las leyes que ya conocemos, la de protección de datos en posesión de sujetos obligados, las leyes de la materia local y, por supuesto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Como punto número 2, nos señalan que es debido efectuar estudios de impacto de privacidad. Previo al diseño y desarrollo de los productos de inteligencia artificial y en la medida en que sea probable que los productos entrañen un alto riesgo de afectación del derecho a la protección de datos personales de los titulares, se debe efectuar una evaluación de impacto. Como número 3, tenemos la incorporación de privacidad, la ética y la seguridad desde el diseño y por defecto. Esta es una recomendación especialmente interesante, pues se trata de una medida proactiva, la cual busca garantizar el correcto tratamiento de los datos utilizados en procesos de inteligencia artificial, incluso antes de la materialización de los riesgos. Es decir, la mejor manera de garantizar el debido tratamiento de datos es tomando la privacidad como un componente esencial del diseño y la arquitectura del software o del algoritmo. Como punto 4, está la de materializar el principio de responsabilidad demostrada. Esto se refiere a que los diseñadores y creadores de los productos de inteligencia artificial deben adoptar medidas apropiadas y efectivas para cumplir sus obligaciones legales. Adicionalmente, tendrán que evidenciar y demostrar el correcto cumplimiento de sus deberes. Dichas herramientas deben ser objeto de revisión y evaluación permanente a fin de determinar su nivel de eficacia en cuanto al cumplimiento y grado de protección de los datos personales. Un punto 5 es el diseñar esquemas apropiados de gobernanza sobre tratamiento de datos personales en las organizaciones que desarrollan productos de inteligencia artificial. En este rubro se recomienda que la organización defina una estructura, con funciones y responsabilidades claras que garanticen el buen gobierno corporativo de tratamientos de datos. Se tienen que realizar evaluaciones y manejo de riesgos, decidir qué modelos de toma de decisiones sean utilizados, realizar actividades de mantenimiento, monitoreo y revisión, y por último, revisar los canales de comunicación con los usuarios y con los comunicadores. Teníamos 8 minutos, con lo cual dejo la siguiente diapositiva para su referencia y sobre todo invitándoles a que puedan revisar este y otros documentos de la red que son especialmente interesantes en esta materia de privacidad, de protección de datos, y ponerme a sus órdenes en el INAI, en la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, donde estamos muy a la orden. Que tengan un buen día. Muchas gracias. No, yo igual a la misma hora. Muchas gracias, maestro Miguel Novoa. Hemos quedado muy satisfechos con la presentación que nos ha presentado el día de hoy. Y enseguida cedemos el uso de la voz al maestro Juan Pablo Granados Gómez, quien es director general de Gobierno Digital del Estado de Michoacán, que nos acompaña de manera presencial en este recinto. Maestro, pues encantada de escucharlo, de coincidir en este espacio. Le cedemos el uso del micrófono. Gracias. Primero que nada, pues quiero reconocerles el esfuerzo que han hecho de estar aquí. Prometo no tardarme y voy a hacer una reflexión y créanme que voy a llegar a algún punto. No crean que me desvío. La verdad es que los otros panelistas han tocado ampliamente los puntos, pero quiero empezar con esto. Gobierno digital. Hay que entender que gobierno digital no es el fin, es un medio para lograr algo. Y sobre esa parte, si lo vemos así, entonces va a haber una interacción entre las personas y entre el gobierno, y eso ¿qué va a generar? Va a generar información.
La información que se genera se traduce en datos y esos datos que se generan a través de información y a través de la inteligencia artificial y de la Big Data, pues eso genera posibilidad de poder entender y poder predecir. Tenemos que tener claro que debe existir una comunicación plena y completa entre los ciudadanos. Yo creo que hoy en día no es que exista una distinta relación entre el gobierno y los ciudadanos a como se venía haciendo anteriormente, ¿eh? Yo creo que seguimos siendo desconfiados con el gobierno, para qué usa la información, cómo la usa, qué hace con él. Y creo que los ejemplos están sobre la vista. No voy a profundizar en ese tema, sino creo que lo que tenemos que hacer como gobierno desde este frente es construir una nueva relación. Si podemos hacernos entender por qué tengo tu información, para qué la voy a usar y que simple y llanamente va a estar protegida, resguardada y que además va a tener un fin en particular, creo que en ese momento vamos a lograr entender hacia dónde podemos construir esta nueva relación. Y lo veo como una nueva relación porque los tiempos permiten poder construirlo de esta manera. Siempre es importante revisar, y creo que, y caigo al punto de lo que es este segundo panel. La tecnología ya va de la mano con la ley, y cada vez que haya un nuevo proceso, tiene que haber una nueva ley que dé la certeza de para qué se va a usar. Si no lo hacemos así, entonces no estamos construyendo las bases sólidas hacia el futuro que queremos y que necesitamos. Y sobre esto nada más quiero hacer breves reflexiones. Lo dijeron anteriormente los panelistas, se han generado sanciones y una de las más importantes es en la Unión Europea. Creo que el referente de nosotros debe ser la Unión Europea en ese alcance que están tratando de llegar hacia la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología va más adelante de la ley y lo que estamos haciendo es construyendo leyes para la tecnología que ya se está usando, y ese es un tema que sobre la marcha es difícil de construir, porque siempre tratamos, o en general, perdón por el absolutismo, porque tratamos de construir nuestros escenarios para poder controlarlos. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que no es así. Entonces, por ejemplo, en Europa existe el Reglamento General de Protección de Datos Personales y tiene 3 elementos que creo que son fundamentales, con los cuales podemos construir nuevas leyes en las cuales estemos interactuando. La primera es que el principio de limitación, de tener claro cuál es el propósito del uso de la información. El segundo es la precisión, que sean datos precisos y actualizados. Y la tercera es un procesamiento seguro, es quién tiene acceso y cómo se tiene acceso. Quiero cerrar con estas pequeñas ideas y con estas pequeñas reflexiones. Yo no me quisiera ir sin preguntas. ¿Por qué le tenemos miedo a la inteligencia artificial? ¿Por qué le tenemos miedo a compartir nuestra información? ¿Es por sí misma una problemática o es porque simplemente no conocemos qué queremos hacer? Creo que hoy en día la responsabilidad como gobierno es altísima porque ya debemos de entrar a esta nueva dinámica. Ya no es de, ay, vamos a sumarnos, no, ya es una exigencia del ciudadano. Entonces, de esa manera, poder entender nosotros mismos desde nuestra trinchera como gobierno es qué vamos a ofrecer, pero también como ciudadanos cuestionarnos. Yo creo que ese ejercicio es lo que nos va a permitir construir mejores leyes, poder tener claro dónde están nuestros datos, porque no es que no estuvieran ya analizados. Alguien más ya los analizó, aunque estuvieran en papel. Hoy en día simplemente es la velocidad con la cual se puede analizar. Y yo con esta idea cerraría. Agradezco mucho al INAI, al IMAIP. Creo que estos esfuerzos se deben de seguir construyendo. Creo que debemos compartir experiencias y sobre todo creo que debemos en conjunto construir una nueva realidad, la que hoy ya en día nos alcanzó y que no debemos de cerrar los ojos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy interesantes y muy puntuales las ideas que nos ha compartido el día de hoy. Y creo que sin duda todos coincidimos de la relevancia que tiene el derecho a la protección de datos personales en relación con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Para cerrar este panel, el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien es comisionado presidente del Info Ciudad de México y además es coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, quien en coordinación y colaboración con el INAI, la comisionada Josefina Román y el comisionado Francisco Acuña, pues hemos tejido pues esta ruta
que el día de hoy pues nos encontramos en este grandioso estado con tan excelentes anfitriones como es el Pleno del Instituto IMAIP. Entonces, coordinador, el uso de la voz, por favor. Encantado. Muchísimas gracias. Al contrario, querida Denise, y como bien lo dice en plural, hemos tejido y se ha tejido en todas las entidades federativas. Voy a aprovechar que tenemos un escenario muy amplio para poder platicar un poquito con... Y primero felicitar al Instituto Michoacano, a Areli, a Abraham, a Diego, porque están impulsando esta ruta de la privacidad que se ha logrado consolidar en diferentes entidades federativas, siempre con el apoyo del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. José y Paco Acuña presentes también y que le han dado un impulso importante, muy interesante también lo que dice el maestro Juan Paulo al respecto. Y bueno, también comisionados de diferentes entidades federativas, veo a Bernardo, veo también a Paco Guajardo y a la distancia también veo a mi querida comisionada Lucy Mariscal y bueno, los panelistas que me antecedieron, y decir o hablar un poquito respecto a la protección de datos personales y cómo se encuentra regulada en México. ¿A cuántos no nos ha ocurrido que de repente nuestro teléfono celular, también de Baja California, ya, bienvenida también, ¿a cuántos de nosotros no nos ha ocurrido que de repente el teléfono nos emite una recomendación para comprar un producto? El otro día me habla una farmacia para decirme que si ya se habían acabado los pañales para mi hija o para mi hijo. Y de repente te vas dando cuenta cómo la farmacia empieza a tener mucha información de nosotros mismos. Y cómo vamos y de repente te ofrecen una tarjeta de lealtad y al ofrecerte una tarjeta de lealtad resulta que están recabando información y se dio un caso en Estados Unidos en donde por este tipo de tarjetas de lealtad a una pareja les negaron la adquisición de un seguro médico porque tenían alto riesgo y entonces no les permitieron contratar este seguro médico. O como el otro día nuestro ahora excomisionado Oscar Guerra platicaba la anécdota también de una farmacia que se enteró que una mujer se encontraba embarazada también por el historial de medicinas que estaba comprando. Entonces vamos viendo cómo la protección de datos personales resulta importante y empieza a ser el petróleo del siglo XXI. Hay un estudio denominado Nuestros datos nunca duermen que muestra que por minuto durante el año pasado se estaban enviando alrededor de 41.666.000 mensajes por la plataforma de WhatsApp o que se están realizando alrededor de 6 millones de compras a través de Amazon o a través de Mercado Libre. Y entonces toda esta interacción que estamos teniendo ahora con el entorno digital también implica el estar nosotros proporcionando gran parte de nuestra información a las diferentes empresas, y es ahí donde surge la importancia de la protección de datos personales y el surgimiento de nuevos derechos y ver hasta dónde se encuentra México preparado legislativamente para abordar justamente la protección de los datos personales en el entorno digital. Vamos un poquito recordando cuál es la legislación mexicana. En México tenemos dos tipos de leyes: la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y por otro lado la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La Ley Federal data es del año la Ley Personal de Datos Personales en posesión de particulares es del año 2010 y es una legislación que si bien pareciera que no es tan antigua, en realidad ya lleva no ha logrado actualizarse como quisiéramos. Lo decía muy bien el maestro Juan Pablo. El reglamento europeo ha logrado llevar a cabo una debida o establecer un paraguas y un marco legislativo en materia de protección de datos personales. Lo hace también muy bien España con la Ley 3/2018 o lo hizo Francia con la Ley de la República Digital, y en donde empezamos a ver cómo se empieza a legislar en materia de protección de datos personales en los entornos digitales. Y vimos cómo la legislación mexicana no se encontraba preparada. La Constitución chilena en su artículo 19 ya establece, y esa se la copié a Abraham, la Constitución chilena ya establece en su artículo 19 el derecho o empieza a regular los neuroderechos. Entonces resulta fundamental el ver hacia dónde vamos y cómo legislativamente tendríamos que empezar a seguirnos preparando.
porque nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales no regula la protección de datos personales en el entorno digital, como ya lo dijimos, sí lo hace la Ley 3/2018 española, y la cual dispone o establece en su título 10º todos los derechos, por ejemplo, a la protección de datos personales, como lo puede ser el testamento digital, el derecho a la desconexión digital, la videovigilancia en los centros de trabajo. Y entonces vamos vislumbrando la importancia que vamos teniendo los órganos garantes justamente en esta protección de datos personales. Platicaba con Denise, hemos estado platicando con Paco, con José respecto a la importancia de ir viendo desde el sistema cómo vamos empujando algún tipo de política pública dirigida justamente a la protección de datos personales en el entorno digital. Y parte de ello, y en ello consiste la ruta de la privacidad. Pero también valdrá la pena pensar en una carta de derechos digitales como la que se acaba de lanzar en España el año pasado y en la que contempla justamente la protección de datos personales en estos entornos digitales. Hoy en día ya hemos visto cómo transitamos de un mundo físico a un mundo virtual. La pandemia aceleró este tránsito de mundo físico al mundo virtual. Empezamos a ver cómo las conferencias se llevan a través de Zoom. Saludo a todos los que se encuentran a la distancia, los 290 participantes, pero además en este auditorio y ahora en el que tenemos modalidades mixtas. Y entonces las conferencias empezaron a llevarse al mundo digital, pero además de llevarse al mundo digital las conferencias, también las consultas con el doctor. Pero al llevarse también este mundo físico al mundo digital, también implica el empezar a pensar cómo vamos vislumbrando la protección de los datos personales en los entornos digitales. Hoy en día las niñas y niños ya no juegan a las muñecas o a los superhéroes en el mundo físico, ya lo hacen a través de una plataforma denominada Tocaboca. El otro día mi hija también me decía, cómprame un parque de diversiones, y le decía, sí, vamos a la juguetería, y me dijo, no, está en una aplicación que se llama Tocaboca. Y hoy en día también la violencia se ha trasladado al mundo digital y se decía en el primer panel. Y de ahí la importancia de la denominada ley Olimpia y ahora la ley Ingrid. Entonces es así como México ha llevado a cabo una protección de datos personales en el entorno digital, pero de manera emergente y de manera reactiva. Y de ahí la importancia de pensar cómo en México podríamos transitar a lo que ya está transitando Chile, a lo que ya está transitando España o a lo que ya está transitando Canadá con su PIPEDA o Estados Unidos, California en caso concreto con el CCPA. Agradezco mucho de nueva cuenta a la Universidad Michoacana por esta, y a la universidad, primero al Instituto Michoacano, pero además estar en este teatro tan imponente, tan bonito y del Centro Cultural Universitario. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, maestro Arístides Rodrigo. Y con esta participación hemos concluido con los trabajos que el día de hoy nos reúnen en este segundo panel. Y al respecto, vamos a hacer entrega de los reconocimientos para que pudiéramos dar lectura a los mismos, por favor. Enseguida nos los van a hacer llegar. Muchas gracias. Muy bien, haremos entrega del reconocimiento que a la letra dice el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IMAIP, así como la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, otorgan el presente reconocimiento al maestro Juan Pablo Granados Gómez. Y de la misma manera se hace la entrega de reconocimiento al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García por su valiosa participación en este panel. Si nos podemos
para una fotografía oficial. A ver, 2, 2, 3. Agradecemos mucho a nuestros panelistas que nos acompañaron tanto de manera virtual como de manera presencial y sobre todo a nuestra moderadora. Y bueno, para dar clausura oficial a nuestro evento, invitamos al comisionado Abraham Montes Magaña para que nos brinde su mensaje de clausura. Muchísimas gracias. Sí. Sí, adelante. Primeramente, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecerles por el tiempo de estar presentes en este gran evento denominado Ruta de la Privacidad Michoacán 2022. Primeramente, agradezco al INAI por conducto de sus comisionadas y comisionados que estuvieron aquí presente prácticamente el pleno en este gran evento y por compartir sus experiencias y buenas prácticas con el Estado de Michoacán. De igual manera, reconozco y agradezco al Sistema Nacional de Transparencia por conducto de su Comisión de Protección de Datos Personales, a través de su coordinador, el maestro Arístides Rodrigo, que nos dio una extraordinaria ponencia hace un momento, muy práctica, digerible y muy clara para todas y todos nosotros. Así como a su secretaria y comisionada del Instituto de Baja California, Cintia Denise. Gracias, Denise. No puedo omitir hacer un reconocimiento a todas y todos los panelistas. Maestro Juan Paulo Granados, por favor, un agradecimiento al gobierno del estado por su conducto, por estar presentes y partícipes en este gran evento, así como el Poder Legislativo, que estuvieron aquí con varias diputadas y diputados, y al Poder Judicial a través del Consejo. Pero lo más importante, quiero agradecerles a todas y todos ustedes y a los más de 400 participantes que estuvieron en línea de manera virtual, valga la reiteración, y a todas y todos ustedes de manera presencial que estuvieron en este emotivo momento tan bonito que les quiero decir, comisionada José, comisionado Paco, que ustedes presiden coordinan el tema de datos personales en el INAI, y que aquí en Michoacán, mi compañera Areli y mi compañero Diego me han encomendado esta tarea de coordinar los datos personales y el tema de estado abierto en Michoacán, que déjenme decirles que a mí me apasiona este tema, porque lo creo, porque lo siento, porque estoy convencido que es un tema que todos los días estamos viviéndolo, sintiéndolo. Yo le decía al comisionado Arístides, todos los días estamos expuestos ante una posible vulneración de nuestros datos personales y ya no digamos sobre el tema de la inteligencia artificial. No me quiero extender más. Agradezco al pleno del IMAI, a mi compañera Areli, a mi compañero Diego, y no me queda más que decirles gracias por este gran evento, gracias por venir a Michoacán, que se lleven una buena imagen de Michoacán, que vean que somos un estado rico en tradiciones, en cultura y sobre todo que estamos haciendo lo necesario para fortalecer un derecho fundamental que es la protección de datos personales en México y en Michoacán. Por lo tanto, declaro clausurado estos trabajos siendo las 14 horas con 22 minutos, no sin antes nuevamente agradecerles y reiterarles todo mi reconocimiento por estar presentes en este evento. Que sea por el bien de México y por el bien del Estado de Michoacán. Gracias. Invitamos a las comisionadas a subir para la foto oficial, así como a las autoridades. Y gracias por este evento.